El bicentenario nos hemos olvidado un poco de algo importante que también está cumpliendo 200 años y es el bicentenario de un símbolo patrio como es el pabellón de Libertad o Muerte. Realmente las autoridades no han tomado conciencia de que uno de esos símbolos nacionales este año está cumpliendo también 200 años. Quizá eclipsado por el desembarco, Sarandí, la declaratoria de independencia y tantos otros hechos que se están festejando este año. Entonces quiero contar un poquito cómo surge esa bandera y algunos detalles más de lo que fue la Cruzada Libertadora. Luis Seferino de la Torre era un sastre de profesión, se había radicado en Buenos Aires, obviamente después de la invasión portuguesa, y sobrevivía regenteando la tienda de Villanueva. Y a pocas cuadras vivía este pintor suizo-francés, Philippe Goulou, que en realidad era retratista, pero es el que pinta en la bandera las letras Libertad o Muerte. Y los colores, más allá de las raíces artísticas, quizás la Revolución Francesa también influyó no solo en los colores, sino en ese lema de Libertad o Muerte que también se usó durante la Revolución Francesa. O sea que este pintor también tuvo cierta influencia y es el que 10 años después, en 1835, pinta el famoso retrato que veíamos hace un rato de Lavalleja con un uniforme y su sable de cuerpo casi presente, ¿no? Hace ese retrato en Buenos Aires del propio Lavalleja. Esta bandera, que obviamente es una foto pero está coloreada, es una de las dos que hizo Seferino de la Torre con sus propias manos y que nosotros en nuestra investigación tratamos de ubicar dónde era la tienda que tenía Seferino de la Torre. No solo porque ahí nace este símbolo patrio, este pabellón, sino que también ahí de noche se reunían un grupito de patriotas a tramar lo que iba a ser la revolución independentista de 1825. Logramos encontrar este almanaque comercial y dentro de su página figuraba justamente la tienda de Villanueva, que Seferino de la Torre regenteaba. El tema era que la calle Potosí, siglo XXI, ya no existía, y fuimos a Buenos Aires y entramos a ver planos nuevos, porque las calles, los nombres fueron cambiando, y encontramos la ubicación en hoy la calle Alsina, casi Defensa. Y ven que cerquita está la iglesia de San Francisco, donde el relato de Spickerman dice que iban con un jarrito a buscar vino al cura, ¿no? Curiosamente, donde nace el pabellón de Libertad o Muerte es en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí la comisión organizadora de la travesía logramos colocar una placa que indica que ahí se reunían, que ahí estaban los libertadores tramando la revolución y que ahí nació el pabellón, uno de los pabellones que es la foto que vemos, que fue hurtada en 1969, y del otro hay dos fragmentos, que es un acta que eleva Spickerman, que lo da el Museo de Historia Nacional, y son dos pedacitos, dos fragmentos que tenía de la otra bandera. Andrés Spickerman era uno de los más jóvenes de los patriotas y era el abanderado, o sea que mantuvo esa bandera por mucho tiempo, seguramente guardada, se le apolilló y le quedaron esos fragmentos, pero sospechamos que otros fragmentos le fueron dados a diferentes patriotas que hicieron la travesía, porque encontramos dentro de un relicario en el Museo de Bécar, de San Isidro, ese fragmento, y comparamos con el fragmento, la tela, la textura, con el fragmento que está en el acta del Museo de Historia Nacional. Por lo tanto vemos que es similar y la coloración también, o sea que logramos indagar, pero no hemos concretado quién fue el que realmente donó ese pedacito de bandera en Argentina,
sospechamos que fue Tomás Gómez, que algunos descendientes terminaron viviendo en San Isidro. Y hablando de San Isidro, es el lugar donde parten aquellos valientes, los lanchones. Esta foto de 1920 es del arroyito Sarandí. Los testimonios dicen que el arroyo Sarandí, hoy entubado, hoy no existe, hoy hay calles por arriba, solo está el desaguadero que desemboca en el Luján, era el Puerto Sánchez. Junto al arroyito Sarandí estaba el rancho de Gaetán. Era uno de los patronos o conductores de las chalanas, las falúas, que conducían a los patriotas. Y encontramos que en la década de 1930, una publicación ahí de San Isidro, residentes uruguayos se unieron en una comisión y ponen una placa a un viejo sauce más que centenario, donde ahí se habían atado los lanchones antes de partir los patriotas que estaban junto al rancho de Gaetán. Lamentablemente no pudimos ubicar dónde estuvo ese sauce ni qué se hizo la placa, pero el testimonio está en la prensa de ese entonces. Aquellas falúas, aquellos botes eran de pesca. Tenían una vela latina que se montaba y desmontaba, depende del viento, remos y timón, y generalmente eran dos patronos. El timonel y el patrón eran los que navegaban en esas falúas. Imagínense ustedes, en 3 de esas embarcaciones, los casi 40 que desembarcaron en la playa de la Graciada. Agréguenle las armas, la pólvora y todos los pertrechos que llevaban dentro de esas embarcaciones. O sea que la navegación había sido muy lenta y tediosa. Demoraron casi 2 días de San Isidro a la isla de Brazo Largo, que estaba frente al Arenal Grande, donde iban a desembarcar los patriotas. Pero lo que a veces no registra la historia es que el clima, algo que nos afecta a todos los días, el clima en la historia también está presente, aunque no aparezca en los libros. Producto del clima, no desembarcaron ni en el Arenal Grande ni el 12 de abril que tenían previsto desembarcar aquellos patriotas. El segundo grupo no pudo partir por una fuerte tormenta del norte, no pudieron remontar río arriba y tuvieron que esperar que amainara. Lograron salir recién el 15 y el 17 de abril se juntan en la isla de Brazo Largo los dos grupos. El primer grupo ya se había contactado con Tomás Gómez, diciéndole: vamos a desembarcar el 12, alcanzaron los caballos, hacernos una fogata en la punta del Arenal, que vamos a desembarcar. Tomás Gómez fue el 12, hizo la fogata, llevó todos los caballos, no desembarcó nadie. Lo repitió el 13, tampoco. Lo repitió el 14, tampoco. Pero la vigilancia constante del río sospechó 3 veces seguido una fogata ahí y le avisan a Tomás Gómez: mira, te descubrieron, rajá porque te van a... Y antes de partir le dice a sus cuñados, los hermanos Ruiz. Tomás Gómez estaba casado con Gavina Ruiz, hermana de Laureano y de Manuel Ruiz, que había un grupo de patriotas que iban a desembarcar que necesitaban caballos. Los hermanos Ruiz vivían sobre la playa de la Graciada, en Punta de Chaparro, 15 kilómetros más al sur. Digo esto porque muchos relatos hablan del desembarco en el Arenal Grande y después, cuando se comprobó que era en la playa de la Graciada, dijeron: no, es todo lo mismo, es todo arena. No, pero la geografía marca: el Arenal Grande es una cosa, el arroyo de la Graciada es otra y la playa de la Graciada es otra. ¿Qué pasa? Testimonios de Spickerman le dijeron: vamos a desembarcar en el Arenal Grande, y para ellos la geografía era lo menos importante. En su memoria dijeron: desembarcamos en el Arenal Grande. Pero los lugareños, estos héroes anónimos que a veces la historia no los ha tenido en cuenta, fueron los que confirmaron de que realmente habían desembarcado en la playa de la Graciada. Bueno, estas fueron las embarcaciones que usamos nosotros, lo más parecido que encontramos, aquellas de la época. Son de la década del 30, de la Armada Uruguaya. Hubo que repararlas porque esa madera tuvimos que ponerle fibra, pintura y demás. Y el detalle del cuadro de Blanes. Cuando yo hice la publicación, pueblo chico, te conoce todo el mundo, dice: ¿qué haces? 34.
¿Por qué? Le digo, dice, el cuadro y el que sacó la foto. Le digo, se ve que nunca viste el cuadro. En el cuadro hay 35 personas. Están los dos chalaneros sacando la embarcación de dentro del arroyo. Hay 35 personas. Y bueno, eso es un pequeño homenaje que hace Blanes a esos héroes anónimos, como fueron aquellos chalaneros, ¿no? Que logramos, gracias a investigadores del siglo XIX, como Domingo Ordóñez, que le gustaba mucho la historia de su lugar, ¿no? Dueño y propietario de Casa Blanca, donde se hospeda Blanes para pintar el cuadro. Él realmente habló no solo con los hermanos Ruiz, con Tomás Gómez, sino muchos otros lugareños que estuvieron presentes en la playa de la Graciada, pero también con estos personajes como Remigio Gaetán, que era el del ranchito en San Isidro, Luis Zacarello, que deja un testimonio también, por los riachos donde navegaron, y ahí armamos un capítulo justamente donde navegaron aquellos lanchones, y a raíz de ese capítulo sale el tema de la recreación de la travesía, y bueno, este abril logramos hacer ese bicentenario de la recreación. Bueno, Santiago de Anca e Irigoyen. Bien, acá esto es tomado de un libro de historia, y ese recorrido es imposible de hacer. Hoy sale una lancha de Palmira a Tigre y realmente se interna por el delta, porque navegar río abierto, río Uruguay, río de la Plata, es realmente peligroso. Imagínense en aquella época con esas embarcaciones y agréguenle en el plus de que el río estaba continuamente vigilado. Ellos se internaron en el delta, fueron por los riachos hasta llegar al Brazo Largo, que es esa isla que está el Círculo Verde, que como ven queda frente al Arenal. Pero producto del clima y ese cambio de planes a último momento, el 17 de abril, Manuel Oribe, Manuel Lavalleja, el Baquiano Cheveste e Irigoyen cruzan a ver qué había pasado con Tomás Gómez. El peón de la estancia dice, no, se tuvo que huir, lo persiguieron, vayan a hablar con los cuñados, los hermanos Ruiz. 15 kilómetros más abajo entre el monte, llegan a la estancia de los Ruiz, sobre Punta Chaparro, coordinan todo para que el 19 le iban a juntar los caballos, iban a hacer la fogata sobre la barranca de Punta Chaparro, que se logra ver por la altura, 15 kilómetros más arriba. Y estos criadores de caballo, los hermanos Ruiz, juntan los caballos mansos junto al famoso higuerón de la Graciada. Y los ariscos se lo dejan porque continuamente partidas brasileñas requisaban caballos, que sabían que era la gran arma de los patriotas. Entonces cada tanto de las estancias levantaban caballos y se los llevaban. Cuando llegan a la estancia de los hermanos Ruiz, no pudieron montar un caballo arisco porque ninguno estaba domado, se tuvieron que ir sin los caballos. Entonces viene acá el caso de Josefa Palacio, que nacida en Colonia, está considerada la primera pintora nacional, y en 1854 pinta este cuadro. Es el primer cuadro representando el desembarco, ¿no? Estamos hablando de apenas 25 años, 30 años después del desembarco, ella pinta esto. Si lo comparamos con el de Blanes, obviamente artísticamente deja mucho que desear, porque en el Blanes se reconocen los rostros, hay toda la vestimenta de época, aunque debemos acotar que la vestimenta que pone Blanes venían inmaculados, ¿no? Camisa blanca, y realmente imagínense en días en la isla, navegando, venían zaparrotrosos. Pero lo importante de este cuadro es que representa la historia lo más fidedigna posible. Llegaron a las 11 de la noche del 19, porque salen a las 7 de la tarde ya oscureciendo, se internan en el arroyito Gutiérrez, y acá quiero hacer otra acotación al clima. Después de una tormenta del norte, sopla pampero, y el pampero hace que crezca el río, y por lo tanto al crecer el río, los lanchones sí se pueden internar en el arroyito Gutiérrez. De lo contrario, hay siempre un banco de arena en la desembocadura, es imposible que se navegue. Pero en esa oportunidad, obviamente que podían internarse.
y se internan en el monte. Y sí existió el juramento que hace, que trata de pintar a Blanes, pero lo hacen dentro del monte, cansados, seguramente tirados en el pasto, y juran libertad o muerte. Vemos también, solo podemos diferenciar el rostro quizá de la Valleja con la bandera, vemos lugareños arrimando los caballos, vemos dos embarcaciones, uno que ya está en el arroyo, otro que se va, que en realidad no es lo que pone después los versos del Martín Fierro que le escribe a Blanes, que le hacen el cuento del tío, los chalaneros, y se van y los abandonan. En realidad la Valleja manda notas y cartas al comité revolucionario que quedó en Buenos Aires, que también eran patriotas, o sea, Seferino Latorre, Braulio Costa, Pedro Trapani, o sea, toda esa gente que continuó juntando dinero y enviando pertrechos y demás a los patriotas. O sea, era necesario ese comité revolucionario central. Y por eso hablo de los lugareños, también esos héroes anónimos que a veces la historia los olvidó, como los chalaneros, que arriesgaban su vida, ¿no? Y estaban compenetrados con la causa. No era que eran fleteros, los llevamos y los dejamos. No, porque ellos mismos después traían los pertrechos, llevaban la correspondencia, o sea, continuaron en actividad patriota. Bueno, acá tenemos a Tomás Gómez y a Gamina Ruiz, la hermana de los hermanos Ruiz. Tenemos a Rafael Uriarte, que fue uno de los lugareños, al igual que José María Padín, que la familia de José María Padín deja un testimonio que lo uso también en el libro que está en el apéndice, donde relata parte de lo vivido. Y después es Domingo Ordoñana, que trata allá por 1880 de conseguir pensiones a estas personas que habían participado también en la gesta. Domingo Ordoñana y esos vecinos logran poner en su lugar donde fue el desembarco y levantan esa pirámide en 1863, una pirámide que hoy es patrimonio nacional. Bien, creo que mi tiempo terminó. Brevemente, porque iba a venir Marcelo a hacer también su presentación. Marcelo Díaz Buchiazo, junto con la Intendencia Soriano, también este año publicó este librillo sobre la Cruzada Libertadora y los acontecimientos que sucedieron en 1825 en Soriano. Y particularmente me voy a referir al combate de Paso Lugo, donde muere el primer patriota, Manchuca, ¿no? Y que es derrota de los patriotas, porque no todas eran ganadas en 1825. También hubo derrotas como la de Paso Lugo, que era tremendamente grande la fuerza brasilera contra la de Rivera, que eran apenas 300 contra 1200. Rivera tuvo que hacer una retirada. Y después otro del Águila también fue derrota, o sea, se retiran, no es que fueron eliminados, pero se retiran con algunos heridos en ese combate. Bien, esto brevemente lo que tenía para contarles. Muchas gracias, profesor.